Vamos a dar la bienvenida formalmente a este webinar de gestión de desechos hospitalarios. Agradecer nuevamente a todos los participantes que están formando parte de este webinar y, por supuesto, a las invitadas que sin titubear me hicieron un hueco en la agenda tan ocupada que tienen para compartir con nosotros este tema que, a pesar de ser común, de una práctica común en lo que es una gestión hospitalaria o sanitaria, realmente es poco conversada. Entonces, desde antaños, las instituciones, sin importar su naturaleza, han sido partícipe de innumerables problemas que afectan a nuestro ecosistema, incluyendo la contaminación, emisiones desmedidas de dióxido de carbono, vertidos de residuos, entre otros. Y es un tema que está en boga actualmente. Este último en particular, con relación a los vertidos de residuos, ha provocado una preocupación a nivel local, nacional e internacional. Ante este panorama ha surgido una especie de necesidad institucional de reconocer su impacto a corto, pero también a largo plazo. Hay así determinar o delimitar un plan de acción para el manejo apropiado o más adecuado desde la generación de ese desecho hasta su disposición final. A pesar de que contamos con una resolución de manejo de desechos hospitalarios, que es la número 126-09, con una vigencia de más de 10 años, ha resultado no ser suficiente en cuanto a enfrentar, regularizar, supervisar o hasta sancionar las actividades que vayan en detrimento con el medio ambiente de estos desechos o residuos hospitalarios y la concientización de hacer un manejo adecuado o debido en este sentido. Esta necesidad es todavía más imperante debido a que en el marco legal existe actualmente una nueva ley porque apenas salió en el 2020, sobre Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, la número 225-20. Esta ley actúa como catalizadora del cambio, obligando a estas instituciones que generan desechos, no solamente hospitalarios, sino cualquier tipo de residuos sólidos, a ser más responsable en cuanto a la generación del mismo y las disposiciones que se hacen después de la generación del mismo. Esto, alineado con la creciente preocupación del impacto medioambiental, se traduce en una obligación esencial para el sector empresarial de transformación del ámbito de residuos. Para eso, es necesario ser consciente de las repercusiones que esta actividad empresarial provoca con la generación de estos residuos sólidos y particularmente el sector salud, donde son prolíferos a residuos peligrosos o un tipo de residuos sólidos que impera una tensión un poquito más detallada y un poquito más particular en el manejo del mismo. Motivo por el cual hemos sido portavoz desde Gestionando Salud para iniciar este tipo de comentarios, paneles e informaciones para que vayan teniendo más impacto y podamos tener una conciencia más acertada sobre cómo debo tener esta gestión de desechos hospitalarios, pero viéndolo desde una perspectiva también legal, de cuáles son las implicaciones que yo desde el hospital tengo a partir de no utilizar las herramientas o no hacer uso de esa ley de manera adecuada. Para eso tenemos a tres panelistas con unos perfiles sumamente interesantes, expertas en las materias, comenzando por la licenciada Ginny Hensen, experta en el tema ambiental, particularmente en el manejo integral de lo que es desechos sólidos, miembro de la Delegación Dominicana para la Sociedad Civil en conferencias de las Naciones Unidas sobre cambio climático. Actualmente funge como presidente de la Fundación 3Rs y gerente general de Sostenibilidad 3Rs y SRL. Premiada en el 2021 recientemente como voluntaria solidaria nacional y por el Ministerio de Economía y distinguida por el Ministerio de Desarrollo por la labor que ella hace con su fundación y de manera personal, preocupada eminentemente con el compromiso ambientalista de nuestro país. Tenemos a la licenciada Claudia Rubio, abogada, investigadora y consultora bilingüe, magíster en Derecho Ambiental y egresada de Vermont Law School,
con más de 5 años de experiencia en lo que es cambio climático y desarrollo sostenible. Colaboró como asistente de investigación en la misma universidad donde fue egresada y de Yale University. Coordinadora actualmente de Fundación Platos Sin Frontera desde Colombia y analista senior de G Energy. Y por último, tenemos a la ingeniera María Laura Martínez, ingeniera industrial, magíster en gestión ambiental y economía verde. Actualmente es docente en el Centro de Tecnología y Educación Permanente TEP de la Pucamaima, consultora ambiental en industrias y hospitales y gerente de sostenibilidad de la empresa Silpen Global. Le damos la bienvenida a cada una de ellas y nuevamente ser agradecida por sacar un hueco de su agenda para participar con nosotros y darnos una noción desde su perspectiva, desde sus funciones, sobre los desechos hospitalarios o los desechos sólidos en sentido general. Bienvenida, chicas. Entonces, vamos a iniciar. Básicamente, comienza todo el proceso, comienza con unas preguntas dirigidas. Vuelvo y reitero que las preguntas que tengan los participantes lo pueden hacer vía chat y de ahí al final del webinar le vamos a hacer las preguntas dirigidas a las panelistas para que hagan respuesta de las inquietudes que vayan surgiendo a medida del panel. Y para comenzar ya la sesión de preguntas, vamos a comenzar con la licenciada Rubio, que desde una perspectiva, vemos en retrospectiva, tenemos una ley desde el 2000 con relación a medio ambiente y con unos objetivos muy claros de cómo como país, valga la redundancia, tenemos que cuidar o tenemos que admitir el tema de medio ambiente. ¿Qué trae de nuevo o qué novedades trae esta nueva ley de gestión de residuos versus la ley que teníamos de medio ambiente a nivel regulatorio? Yo creo que lo primero es como destacar como los diferentes contextos en que surgieron estas leyes. O sea, la ley de medio ambiente es del 2000 y la ley de residuos es del 2020 y el reglamento del 2021. Entonces ya vemos como que hay una, o sea, que ha surgido como mucho tiempo, que ha cambiado totalmente el panorama y que se vuelve muy distinto lo que hemos pasado como país, lo que hemos vivido como también ante la comunidad internacional y cómo se ha visualizado todo el tema de residuos. Entonces, lo primero es que la ley de medio ambiente es una ley, digamos, muy macro, trata temas de contaminación y por eso trata el tema de los residuos, pero no es una ley específica de residuos. Mientras que la ley de residuos general, la ley de residuos sólidos, como lo voy a decir como de manera más corta, es mucho más específica. Entonces, la ley de medio ambiente se refiere a residuos, por ejemplo, para decir cuáles son o sea, definir qué es un residuo tóxico, para referirse a que los ayuntamientos municipales deben gestionar los residuos, sí, como para hacer diferentes definiciones, pero la verdad no menciona como específicamente cómo debemos disponer de ellos y cuáles son como esas exactitudes que necesitamos para gestionar esos residuos. Entonces, la diferencia más grande es esa, o sea, la ley de residuos sólidos es mucho más específica y de ahí se devienen muchísimos diferentes componentes que son lo que crean como una ley tan revolucionaria como es esta. Es decir, que básicamente estamos actualizándonos en el tiempo con nuevas legislaciones para ser un poquito más específicos. Exactamente. Entonces, en esa misma tesitura, vamos con la señora Heinze. ¿Desde cuándo podemos entender, conforme a la experiencia que ya usted tiene en el área, que los residuos sólidos en nuestro país es un problema crucial y que debe manejarse tal y como es? Y desde esa preocupación nace la nueva ley de gestión de residuos sólidos. Bien, gracias por poner el tema y por incluirnos con estas chicas que obviamente si se desarrollan en ese campo es porque tienen cierta pasión. El que trabaja con residuos no llega como por la ciencia, llega como con un deseo de transformar ese campo que ha estado invisible por tanto tiempo.
Yo trabajaba en una ONG en el tema ambiental y yo no veía los residuos. O sea, eso fue del 2004 al 2010. Yo trabajé en abrir un área de medio ambiente en el Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal. Y empecé con bosque, trabajamos el bosque nublado, trabajamos las cuencas, trabajamos el tema agua de por sí, o sea, pero el residuo no estaba en nuestro radar. Yo iba, por ejemplo, a playas y yo no veía la basura. Nunca se me ocurrió pararme en el malecón y ver la basura en el mar o en las playas. No existía. Hasta que en el 2010 el Banco Popular nos ofreció hacer un programa de reciclaje, entendiendo que eso eran artesanías en centros educativos. Wow. ¿Qué pasa? Que cuando me pidió eso, yo soy una adicta a estudiar a través de, de Google y de cursos, que Coursera, edX, o sea, tengo una curiosidad ilimitada, me apasiona el tema de la sostenibilidad. Y le pedí al banco que me diera unos días para hacerle una propuesta. Entré y vi que un programa de reciclaje es separación en la fuente y entrega a una industria. Busqué industrias locales y mi sorpresa fue que nosotros, las industrias instaladas en el país, las importantes, importaban papel residuo para procesar sus productos. Okay. Y yo le dije, pero ¿y aquí no hay suficiente papel residuo? Nadie quiere trabajar con eso. Ven eso y dicen que eso es basura. Así que importaban de otros países. Wow. Ya el resto es historia. Fue un escándalo ese programa. Buscamos el aliado de la industria y eso. Y ahí en el 2010 fue que me di cuenta que cada ser humano tiene la capacidad de definir si algo va a entrar en la economía circular o si algo va a ser un desecho y se va a quedar estancado como basura. Ahí cogí el tema de las 3R, reduce, reusa, recicla, que viene de Japón. Y ahí entonces veía basura en todas partes. Entonces asumí trabajar el tema de residuos como el gran desafío, que si no podemos resolver eso, no podemos hablar de cambio climático. No podemos hablar de otras cosas que tú no estás viendo y por el cual tú mismo hoy día va a pasar por tus manos residuos que tú vas a tener la capacidad de cambiar. Entonces, eso ha sido mi trayectoria de buscar soluciones a los residuos y los hospitalarios. La gente no los ve. Y las aguas residuales, la gente no las ve. Entonces, me alegra que tengas esta actividad para poner en el radar este tema que también está huérfano. Huérfano. Sí. Los hospitales públicos no tienen incineradores. Tengo entendido que ninguna. Y ojalá yo esté equivocada. O sea, ¿tú sabes lo que es eso? Claro. O sea, es impresionante. Bueno, y si me pones el tema, no paro. Así que sigue con las demás porque esto me apasiona. Porque entonces, estamos sí, en medio de una transformación, déjame decirte. Estamos cambiando. Yo entiendo que sí, inclusive lo comentaba con María Laura un momentito antes de iniciar, que realmente el Ministerio de Medio Ambiente se ha puesto las pilas, se ha puesto la pila en ese sentido y qué pena que nosotros hasta el 2010 no estamos siendo conscientes del tema y la preocupación de los desechos sólidos. Entonces, claro, nos deja un poco desvalido ante como yo como empresa, cómo debo actuar. Entonces, ahora mismo tenemos las regulaciones, pero claro, no se habla del tema, estamos un poquito desorientados y nuestras entidades públicas, a pesar de que tienen muy buenas normativas o tratan de hacer la labor, no hay una capacitación, no hay una inspección como exhaustiva de cómo yo estoy manejando internamente esos desechos. Entonces, en esa misma tesitura, lo que le iba a preguntar Ginny, y ya que usted está involucrada en todo lo que son movimientos en ese sentido, ¿se puede decir que estos organismos estatales que intervienen, tanto el Ministerio de Salud Pública como el Ministerio de Medio Ambiente, se encuentran preparados para hacer y
hacer aplicar esas leyes o esta nueva ley que es tan inquisitiva? Lo tiene apagado el micrófono. Vale. El Ministerio de Medio Ambiente es un monstruo de nómina y de recursos. Es un monstruo de gasto. Ahí hay que hacer una limpieza de personal porque hay que agregar personas con profesionales capaces de carrera. Y esa es una transformación profunda que necesita el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, la ley manda cantidad de instrumentos, reglamentos, políticas que se están trabajando. Nada más el diagnóstico tomó meses. O sea, hay 393 botaderos a cielo abierto que antes no se habían registrado. Wow. Perdón, hay 393 municipios, pero hay 240 botaderos a cielo abierto. En el 60% próximos a cuencas y a ríos, o sea que va a llover, sacan la basura para que se lo lleve el río y llegan al mar. Entonces, ya formaron el SINGIR, que es el Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos, donde están todas las estructuras de los organismos públicos, salud pública, está medio ambiente, economía, o sea, están todas las figuras ahí, pero hay tantas tareas, hay que hacerlos de por lo menos 8 residuos prioritarios en responsabilidad extendida del productor, que están las baterías, que están los electrónicos y eléctricos, están los neumáticos. Hay tanta tarea por hacer. Y ahora mismo, la primera tarea fue conformar un departamento que no existía. Y eso tiene que una burocracia de ir al MAP, al Ministerio Administrativo. Ya hay un director, pero con poca gente. Entonces, estamos en un proceso de transformación que nos va a tomar un tiempo, pero créeme que se está haciendo más que nunca. Se está haciendo más que nunca. Hay algo que usted ha dicho que me ha llamado la atención, que esa ley llama a muchos ministerios a formar parte de manera integral, porque estamos viendo, ¿no? El problema no es solamente del Ministerio de Medio Ambiente. Yo entiendo que realmente todos los ministerios, tanto el de Economía como el tema del Ministerio de Salud Pública, forman parte integral de esta problemática. Y si no lo vemos de una manera integral, yo creo que quedaríamos cortos. Exacto. Mira, en Costa Rica, que en el tema de contaminación y leyes ambientales nos llevan un poco, quien maneja los residuos es el Ministerio de Salud Pública, porque es un tema de salud, de riesgo de salud, el mal manejo de los residuos. ¿Tú ves? Entonces, obviamente que salud pública tiene que estar bien involucrado, pero históricamente han estado ajenos al tema. Ajenos, o sea que es un llamado de que ellos se sientan en una mesa y definan juntos decisiones que nos van a afectar a todos. En esa misma línea de ideas, podemos saber qué incidencias tiene esta nueva ley de gestión de residuos versus a la resolución de desechos sólidos que teníamos desde el 2009, Claudia, en ese sentido, ¿qué nos puedes aportar? Sí, el reglamento de residuos hospitalarios es mucho más específico, entonces sigue siendo más aplicable que la nueva ley, pero la nueva ley es más reciente y también abarca este reglamento. Entonces, digamos, podemos todavía avalarnos en su mayoría por este reglamento, pero también hay que percatarnos de lo que dice la ley. Sin embargo, por ejemplo, la ley, ¿qué temas tiene interesantes para los desechos hospitalarios? Menciona que los desechos tienen como una doble clasificación para los desechos hospitalarios. Entonces, por ejemplo, entran en la categoría de peligrosos porque pueden ser biológicos o infecciosos y también son de manejo especial porque especifica que los residuos de servicios de salud generados por establecimientos de salud son de manejo especial.
Entonces, al ser de manejo especial y peligrosos, el generador debe registrarse ante el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, tenemos como esto que incide directamente y hay que contemplar que posiblemente ese reglamento se va a actualizar y va a ser modificado a la luz de la nueva ley, ya que la nueva ley tiene nuevos incentivos, tiene nuevas sanciones, tiene diferentes mecanismos que van a hacer que este reglamento sea mucho más riguroso. Entonces pueden acoplarse como diferentes mecanismos, pero el reglamento sigue siendo todavía más específico. Es decir, que yo desde la perspectiva de un hospital me pueden sancionar por la nueva ley, aunque realmente las disposiciones prácticas estén dentro del reglamento. Porque la nueva ley es un poquito más fuerte en el sentido de penalidades o sanciones ante cualquier violación o incumplimiento de la norma. Sí, definitivamente es mucho más fuerte, pero, por ejemplo, lo que mencionaba Ginny anteriormente de la responsabilidad extendida, los desechos hospitalarios no entran dentro de la responsabilidad extendida, que es como esa parte como más dura de la ley, ¿verdad? Que dice que que el Okay. generador debe encargarse desde el inicio hasta la disposición final. Entonces, al no ser parte de esa responsabilidad extendida, digamos que no es tan relevante, o sea, es súper relevante, pero todavía no le incide tanto como si fuera otro de los residuos prioritarios, como son los aceites, las pilas, las baterías y esas diferentes, o sea, esos diferentes tipos de residuos. Entonces, sí es aplicable, pero puede ser que la ley, o sea, bajo la potestad, por ejemplo, del Ministerio de Medio Ambiente, siga evolucionando y algún día los residuos hospitalarios también se vuelvan residuos prioritarios, o sea, prioritarios y entren bajo la responsabilidad extendida. Bueno, es relativo y ahí entraríamos en una conversación ya con María Laura, porque yo como hospital genero todos los desechos comunes, pero también genero esta particularidad, es decir, que es interesante lo que podría aportar en cuanto a la ley, en cuanto a la gestión adecuada, no solamente de desechos hospitalarios per se, como infecciosos o biológicos, sino también qué otros desechos, donde yo tengo ahí básicamente, por decirte un estimado, un hospital puede tener hasta 300 camas. Entonces, yo estoy generando 300 habitaciones con un nivel de rotación de 2.5 de una estancia media, donde yo no solamente estoy generando biocontaminantes, sino también desechos sólidos común y corriente, sin contar la rotación que tenemos en servicios ambulatorios, como son imágenes, laboratorio, el tema de cardiológico no invasivo, o sea que podemos colarnos en ese sentido porque también producimos otro tipo. Tenemos equipos que conllevan baterías, que conllevan una serie de instrumental en ese sentido que yo creo que como responsables de hospitales o gestores de hospitales también debemos poner un poquito de atención, no solamente a los biocontaminantes. Y ya ahí entramos ya a lo que es la materia de María Laura. María Laura ya es la que manipula de cierta forma y tiene la expertise en cuanto a la gestión ya de esos desechos hospitalarios, de ese sector que elaboras. ¿Cuál es la realidad que viven actualmente nuestros hospitales, ya sea públicos o privados? ¿Y cuáles son los elementos que debemos tomar en cuenta para una buena gestión de residuos de manejo especial o peligrosos? Bien, muchas gracias por la palabra y muchas gracias también por crear esta plataforma de diálogo de un tema que, como bien dijo Ginny, es muy olvidado. O sea, lo tenemos detrás de la oreja, aunque tenemos los vertederos llenos de estas fundas rojas. Entonces, desde mi punto, desde cómo yo veo cómo está funcionando esta parte de la gestión integral de los desechos hospitalarios, realmente en Santiago, que es donde laboro, hemos tenido buena acogida, principalmente de los hospitales grandes, así como también de los hospitales que están en Puerto Plata, pero solo del sector privado. O sea, del sector público no hemos tenido ningún tipo de acercamiento, ni siquiera de salud pública o del ayuntamiento. Eso no quiere decir que no se estén haciendo trabajos, se están haciendo muchos trabajos aquí en la alcaldía de Santiago para empujar a estos generadores de fundas rojas a que realmente hagan una gestión adecuada. A modo ya interno e integral, yo siento que lo que hace falta mucho, y no solamente en esta materia,
de manejo de residuos es la educación ambiental. ¿Por qué? Porque una vez se llega o sea, se tiene ese acercamiento con un generador, en este caso un hospital o un laboratorio o una clínica dental, el personal de limpieza o de enfermería no sabe clasificar. O sea, tú te topas con personas que tú tienes como empresa que capacitarlas y explicarles por qué hay que hacer esa segregación. Porque una vez se entren a la cadena de Silpen, en este caso, pues tiene que llegar segregado porque si no, no tiene sentido hacer este proceso. Entonces, una vez se educa el personal, que conste, esta capacitación puede durar hasta 3 meses con seguimiento interno de parte de ellos, si es un hospital muy grande. Entonces, luego de que se logra esa información, que este mensaje llegue, pues entonces empezamos con el servicio. Entonces, el personal tiene que saber qué se coloca en las fundas rojas y qué no, qué desecho se vuelve biológico o hospitalario una vez toca contacto con un paciente contaminado, por ejemplo, con el COVID, y le puedo dar una cifra exacta. Los desechos hospitalarios subieron en un 19% por vacunas, por desechos en general. O sea, una botellita de agua que utilizara un paciente infectado por COVID se consideraba un desecho hospitalario. Las sábanas. O sea, todo un sinnúmero de factores que había que tomar en cuenta en una pandemia. Y un factor que solo tiende a aumentar, porque si vamos a la ciencia, las pandemias van a continuar llegando por el cambio climático. Entonces, en el día solo nos queda adaptarnos. Entonces, si tenemos esto claro, podemos salir a flote con esta problemática que tenemos como país. Otra cosa que quería recalcar era lo de, sí, claro. Lo de la responsabilidad extendida. Lo de la responsabilidad extendida que mencionaba Claudia, como aquí mi compañera, realmente la ley debería de empujar a estos hospitales a hacerlo, porque, ok, que no son desechos industriales o tal, pero son desechos biológicos que te pueden generar hasta una pandemia por un mal manejo. Correcto. Entonces, si no tomamos criterios, si no tomamos esto con un ojo serio, entonces, o sea, se nos va a salir de las manos porque es un problema que tenemos. Entonces, siendo que no solamente por temas legales, sino también de auditorías internacionales, muchos de estos hospitales tienden a hacer esta buena práctica, como es el caso de lo que le mencionaba de aquí de Santiago y Puerto Plata, que se está dando ese fenómeno, y qué bueno que se está dando, porque es una buena práctica que podemos seguir replicando. Sí, eso es lo importante, que debemos ser también nosotros mismos portadores de esas buenas prácticas y que no es imposible hacerlo, porque cuando la gente nos dice que el sector público, privado, que no tenemos recursos para el tema de la segregación o hacer una buena gestión de lo que son los desechos hospitalarios, solamente tú has dicho un punto fundamental: capacitación del personal. Y realmente las entidades, tanto el Ministerio de Salud Pública como Medio Ambiente, solamente necesitarían una llamada de parte de las instituciones para capacitar a su personal, y ellos tienen personal apto para hacer este tipo de acciones o capacitaciones. Inclusive, me atrevo a decir que el Ministerio de Salud Pública, que es el ministerio con que más contacto he tenido, tiene una tarea ya a corto plazo de hacer unas inspecciones sobre la gestión de desechos a nivel nacional, tanto hospitales públicos como privados, y es un instructivo donde ellos pueden cortejar si están cumpliendo o no están cumpliendo. Ahora bien, es lo que dice Ginny, nos falta todavía mucho por concientizar, y que el mismo ministerio cuente con el personal capacitado y con la disposición de hacer estas inspecciones para nosotros poder contar con que se esté haciendo de una manera adecuada. Entonces, Ginny, ¿qué tú entiendes que cuáles son los desafíos más grandes que deben enfrentar las autoridades respecto a esta nueva legislación para ponerla en práctica? Bueno, lo primero es que uno debe de estar consciente que la segregación en la fuente de los peligrosos hospitalarios, porque como tú decías, hospitalarios pueden ser papel. Nosotros
con el programa que apoyamos de Vecino Verde, van a centros hospitalarios privados y retiran el cartón, el papel. Pues eso no es peligroso, pero después los biomédicos hay que hacer una inversión. La gente tiene que pagar a un gestor autorizado. Y por ejemplo, de parte de la empresa, que tenemos la certificación de sistema de gestión ambiental. Son 3 menciones. La primera es la bronce, después plata y oro. En la bronce, el primer desafío, luego de que se conoce el impacto de la organización, cómo afecta el medio ambiente, ¿verdad? Después que tienen una política ambiental, que tienen un programa ambiental, el primer desafío y el más difícil en mantener es el residuo, que el bronce es un programa de residuos donde separan los peligrosos. Y eso es una inversión. Eso no son 2 cheles. Y por ejemplo, los toners, las pilas, los aceites de la planta, eso es una inversión. Y eso, o sea, cuesta. Nosotros empezamos en el 2017 con 4 empresas y hemos llegado a entregar ya a la fecha cerca de 100 certificaciones. Y oye, la gente se faja para lograr la certificación de un sistema de gestión ambiental, pero vemos que cuando hacemos el seguimiento al año o la recertificación a los 2 años, el tema residuo cae y tienen entonces 15 días para responder, porque es que cuesta. No es capacitar, es tener un presupuesto para responder. Entonces, ¿quién tiene ese presupuesto? Los laboratorios como Amadita, como referencia, y que son fiscalizados permanentemente y que tienen que hacer un plan, un ICA ante el ministerio. O sea que ahí hay un control. Donde no hay control es en el sector público, que no hacen el ICA. Y hay una deficiencia en que no hay una fiscalización adecuada. Entonces, si no fiscalizamos como para ver el cumplimiento, tienen que ser héroes los que cumplen. Claro. Claro, en ese sentido, María Laura, ¿cuáles son los retos que enfrenta una gestión hospitalaria, sin importar la naturaleza, si es pública o privada, frente a las regulaciones respecto al manejo de este tipo de desechos? O sea, ¿cómo enfrenta esas dificultades un hospital o un gestor hospitalario? Bien, continuando con lo que realmente ya mencionaba Ginny, con ese tema, debe de incluirlo en su presupuesto. O sea, si no lo contempla como parte de su plan estratégico, entonces simplemente se puede quedar en una charla, en una capacitación y no hay un seguimiento. Entonces, si ya tú tienes el dinero, o sea, ya tienes el presupuesto, ahora lo que falta es el tiempo. Entonces, ¿cómo tú organizas estratégicamente ese tiempo para que tu personal pueda salir exitoso de ese programa que ya tú tienes? Entonces, luego de que tú logres eso, entonces ya tú puedes contratar a una empresa que te haga esa gestión, porque ya tu personal va a estar capacitado. Tú no vas a tener estas voluminosas fundas rojas que después tú no vas a saber qué hacer, si tú no sabes si fue con residuo de la cafetería, si tú no sabes que si fue con residuo de comunes del baño, o si realmente son desechos biomédicos hospitalarios. Entonces, en este caso, cuando ya tú cumples esas 3 fases, ya tú puedes entonces calificarte como un hospital, en este caso sostenible. Entonces, dentro de los retos también entra la parte de romper con esa educación ambiental, de que entiendan realmente que esto es un problema que estamos viviendo y que hay que cambiar el chip. Entonces, si ya logramos toda esa fórmula, creo que ya estamos listos. Yo creo que ahí Ginny y Claudia y tú han sido bastante enfáticas y que realmente se está cambiando el paradigma. La gente está pensando en el medio ambiente y yo creo que muchos de esos cambios vienen de las generaciones que vienen subiendo. O sea, los millennials, bueno, ustedes, las chicas, Claudia y por supuesto Ginny. Ginny es una especie
en peligro de extinción en su generación, porque realmente siempre se ha preocupado por el tema verde, pero podemos ver que generacionalmente está cambiando el criterio. Yo tengo un sobrinito de 11 años y realmente él tiene un criterio totalmente diferente al mío con relación a qué utilizar, qué no utilizar, cómo hacerlo, cuestiones que yo ahora, porque tengo que hacerlo, leerlo o educarme en ese sentido, es que estoy aprendiendo nuevamente, pero ellos lo tienen integrado como parte de su educación y yo creo que ahí es que está el despertar de ese tema y esos problemas medioambientales. Mira, permíteme, Dileni, en línea Sí, con lo que claro. estás diciendo, porque lo puse en el chat. Mira, Sí, sí, vi que ustedes están muy activos en el chat. sí, yo viví 3 años en Alemania y eso marcó mi vida, porque una cosa es que tú digas, ¿y por qué los países del norte, ahí en Europa, son tan avanzados? ¿Y qué es lo que hay que hacer para llegar allá? Pero es que cada ciudadano levanta la voz cuando ve algo que no está correcto. Yo aquí, o sea, yo me pasé, todavía voy, pero fui a cantidad de centros educativos. Llegamos a cerca de 500,000 de estudiantes en un periodo de 10 años. Y lo que siempre le decía a los facilitadores, insistan en que levanten la voz si ven algo que está mal. Y yo soy una promotora en los espacios donde yo me muevo, de preguntarle a la gente, ¿tú sabes cuál es tu junta de vecinos? 85 o 90% no saben. Y yo, pues tú estás Claro, en este país sin una voz. claro. Yo le digo, ¿tú sabes con quién comunicarte si tú ves un ilícito? No, no en las redes. El dominicano le encanta ver algo mal hecho y ponerle en las redes, ¿qué tú estás haciendo con eso? Pavonearlo. Tú tienes que conocer los canales para hacer una denuncia. Y decía alguien en el chat, yo vi un centro hospitalario privado que estaba entregando la basura en la funda roja al aseo. Pues entonces, si tú no denuncias eso a la línea verde del ministerio, tú eres cómplice de ese mal. Así que quiero acentuar que si no saben cómo denunciarlo, eso es en la línea verde y puse en el chat el número. Y es muy sencillo. Perfecto. Toman o sea, anotan ahí una denuncia, sale un pequeño formulario donde uno da el nombre y no es que tengan que tener miedo, sino hace rato me hubiera pasado algo, porque yo denuncio muchísimo. Ponen cuál es la denuncia y eventualmente le dan un número y uno tiene que dar seguimiento. Entonces, si cada dominicano, y eso es lo que estamos viendo, que hemos formado esos jóvenes, si cada dominicana se preocupa en levantar la voz, todo va a cambiar. Porque como dice la canción, cambia y el mundo cambiará. Y ese es un hecho real. Eso es, yo lo he vivido. O sea, a la medida que la comunidad cambia, cambian las cosas en nuestro país. Y eso era lo que no quería dejar de comentarlo. No, no hay problema. Esa es la idea, que tengamos una interacción sumamente fluida. Y agradezco de verdad esa información sobre la línea verde. Yo lo desconocía. Entonces, es bueno saber cuáles son nuestras vías de denuncia, nuestras vías para exigir nuestros derechos, porque como bien una de las últimas preguntas que le tenía a María Laura era el tema de, ya sabemos cómo afecta el término de la seguridad interna de un hospital con los colaboradores, con el manejo de los intrahospitalarios, pero también tiene un impacto a la comunidad donde llegan esos residuos. Entonces, ¿qué alternativas o acciones? Yo, por ejemplo, como gestor de un hospital, que soy corresponsable de esa empresa que yo contrato para el manejo, el traslado externo, ¿qué actividad o qué acción yo puedo tomar como corresponsable para que esos residuos estén debidamente gestionados hasta su disposición final, hasta la incineración del mismo? Bien, dentro de eso, o sea, hay una gama de distintos proveedores, pero no todos tienen el permiso del Ministerio de Medio Ambiente para hacerlo. Entonces, número uno sería velar
que dicho proveedor tenga por lo menos el permiso del Ministerio de Medio Ambiente y de Salud Pública. Una vez check esa parte, ya sería verificar cómo es el proceso. O sea, si tienes el chance, manda a uno de tus colaboradores a que vea con sus propios ojos qué es lo que esa empresa está haciendo. Por ejemplo, que haga el mismo recorrido con el camión, puede ser una opción, como una especie de auditoría. Perfecto. O de seguimiento al proceso de manera personal. Entonces, va ese colaborador, verifica que realmente el personal es un personal apto para el manejo de los mismos, con la indumentaria pues correcta, no es simplemente una mascarilla y unos guantes, o sea, que tenga la indumentaria correcta y que el proceso cumpla con los lineamientos ambientales que tiene el hospital como sí, porque al final del día también tiene una política ambiental que seguir. Si no, entonces no está alineada ni a su misión, ni a su visión, ni a sus valores como empresa. Entonces sí, sería... que es muy bonito cuando se ven eso en las entradas de las empresas y de todas las instituciones, una visión, una misión, un propósito y unos valores totalmente ajenos a realmente a las prácticas que llevan. Y por último, dijera el tema de que luego de que se haga y se cheque y valide que ese proveedor califica, entonces ya sería el seguimiento. Es responsabilidad del proveedor calificado darle un manifiesto de carga mensual de todo lo que virtió. Es decir, el hospital tal, en el mes tal, virtió 5 toneladas de desechos biomédicos que fueron dispuestos adecuadamente. Con ese mensajito, ya sea un certificado, una carta, un comprobante, hasta un ticket que diga eso, entonces sí garantiza que realmente se hizo el proceso. Muchas de estas empresas, y hablo por Silpen, lo llevamos más allá. O sea, enviamos fotos y evidencias de que realmente ese proceso se hizo mensualmente. Así todos nuestros clientes saben que efectivamente se incineró. Y también somos una empresa abierta. En el caso de que un cliente nos diga, mira, tenemos una auditoría, queremos ver cómo van nuestros desechos, ellos pueden ir. También reciben cada 3 meses un informe estadístico de cómo se están comportando con los residuos. ¿Por qué hacemos esto? Porque hay picos, ya sea por la misma pandemia del COVID, ya sea porque hubo un caso de un brote muchas de una infección operaciones, X, claro. un brote. Entonces, este es otro indicador que no muchos hospitales llevan. O sea, hay muchos hospitales que no saben cuánto generan. Y cuando ya tú le das el dato, dicen, cóntrale, pero yo no sabía que yo generaba tanto, déjame aplicar la 3R, déjame capacitar a mi personal, porque ya tienen un dato, ya saben medir. Y lo que no se mide no se mejora en este caso. No se mejora, entonces, ya, correcto. Entonces ya con esa información ellos la usan a su favor y mejoran internamente sus procesos. Ahí tú ves que hacen cursos, ahí tú ves que ponen un letrero, ahí tú ves que ponen los zafacones distintos, o sea, espléndido se vuelve. Porque ya cuentan con un dato, o sea, no están partiendo de la nada. Entonces, para que vean que todo no es negativo, yo sé que la ley nueva, Claudia ahí nos va a abundar un poquito más. ¿Qué novedades trae esta ley aplicables al sector hospitalario que son beneficiosos para estos hospitales o industria en sentido general? Yo creo que la ley, la verdad, puede ser una herramienta como muy revolucionaria para el sector, porque, o sea, no solo está como basada en digamos, como una idea ambigua o que busca como, o dice como hagan esto sin ningún tipo de incentivo, sino que tiene incentivos y sanciones como muy claras y muy fuertes. Entonces, en cuanto a las sanciones, vemos sanciones muy altas, hasta 1.000 salarios mínimos, y como que en diferentes rangos o sea, tiene sanciones severas. Pero en cuanto a los beneficios, que es como la parte yo creo más interesante, tenemos los bonos y novedosa verdes. Sobre todo. Exacto. Tenemos los bonos verdes, que es un subsidio que está destinado a financiar o refinanciar proyectos considerados verdes. Entonces, por ejemplo, proyectos que reduzcan más del 30% de sus emisiones de gases de efecto invernadero, que reduzcan el consumo de materia prima, que creen tecnologías para transformar residuos en materia prima, que se dediquen al aprovechamiento energético. Hay como diferentes criterios que no necesariamente, o sea, no sabemos todavía cómo se puede aplicar el sector hospitalario, pero sí vemos que existen y que esos incentivos
pueden de verdad como transformar cómo se ve el panorama de residuos. También tenemos la exoneración impositiva, que básicamente es una Que exoneración todas de... las empresas le encanta esa parte. Exacto, esa todo el mundo se la sabe, que es como la exoneración de impuestos por incluir, por invertir en plantas de valorización o de aprovechamiento de residuos. Entonces, no sé qué piensan mis compañeras, cómo se pudiese como aplicar esto específicamente a los centros de salud, pero creo que el hecho de que la ley los mencione y que la ley trae a colación estos instrumentos hacen que ya podamos ver como un futuro en el que los residuos sean no solo una parte integral de la planeación, pero que también se le pueda ver como un beneficio y que ahí tengamos como una evolución más rápida y más constante gracias a a lo que ya vemos de posibles oportunidades. Yo creo que esa pregunta está súper interesante por parte de Claudia, que Ginny y María Laura podrían agregar algo si desean. Perdón, ¿tú me puedes repetir la pregunta? ¿Cómo esos incentivos y esas Mm. novedades de beneficios con relación a hacer actividades verdes o promover ese tipo de sostenibilidad por parte de los hospitales, cómo lo por parte de las empresas, cómo lo traduciríamos al sector hospitalario? Eh, sí, porque uno funciona con la zanahoria o con la varita, ¿verdad? La varita es la fiscalización y la zanahoria Correcto. es promover un buen comportamiento dando un incentivo. En ocasiones, en más de una ocasión, a mí me han comentado, ven acá, pero ¿y las empresas que cumplan con las leyes? Claro. ¿Qué incentivo les dan? Oye, no ha habido manera de abrir la puerta a un diálogo. Porque si tú te pones a ver, nosotros que llevamos este sistema de gestión ambiental, esta certificación que tiene ya hasta un aval internacional, eh, todas esas empresas, cuando entramos, te puedo garantizar que el 100% no estaba en cumplimiento con todas las leyes. Y no estamos hablando de hospitalario, estamos hablando sencillamente de residuos que sean peligrosos. O sea, siempre hay una mejora que hay que hacer. Y como hacen ese Correcto. esfuerzo, es natural que uno diga, pero vamos, ¿qué se le puede dar? ¿Qué incentivo se le puede dar? Y eso todavía el diálogo no se ha abierto. Y aunque la ley, como decía Claudia, sí menciona ciertas facilidades para aquellos que entren en inversiones para el reciclaje, o sea, sí lo menciona, no hay algo para hacerlo Tangible. ampliamente, Ah, ampliamente, vale. porque ya nos cobran el impuesto para el reciclaje. Ya hay 14,000 Correcto. millones de pesos en una cuenta, esperando que el fondo de fideicomiso tenga el reglamento de implementación, que todavía no lo tiene. O sea que ya hay fondos, pero no veo que se haya tenido como el espacio mental para invertir tiempo en definir esas políticas o esos instrumentos de incentivo. Todavía no estamos en ese momento. No sé si Ok. María Laura quiera ser más positiva en lo que estamos ahora en esto. Bueno, o sea, desde mi punto, o sea, ya yo veo las buenas prácticas puestas en marcha, o sea, yo sí puedo ser abanderada de que sí se puede y que realmente nuestro país está cambiando, como bien dice Ginny. Pero siempre hay un incentivo, o sea, siempre te preguntan, ¿y para qué? O sea, ¿para qué voy a hacer eso? Sí, simplemente para cuidar el medio ambiente, para que se vea más bonito, para que pueda cumplir con un estándar, pero entonces, ¿qué? Porque mi competencia, especialmente la pública, no lo hace. Entonces, ¿por qué yo sí? Entonces, ahí entra una frustración innecesaria, porque esa entidad lo está haciendo bien. Entonces hay que cuidar a quien está haciendo una buena práctica, de que no se contamine con ese pensamiento de que, ay, ¿por qué Correcto. yo sí y él no? Porque ahí entramos como si fuera un pito de muchachito, de que por qué lo hace y yo no.
Entonces, eso es lo que el Ministerio de Medio Ambiente, como ente regulador, tiene que cuidar que no pase. Porque ella tiene mucha gente de su lado, mucha gente, bastante gente de su lado. Entonces, velar con lo que ya están, cuidarlo, lo que ya están, y acercar lo que están lejos, es mi opinión. Bueno, de verdad que ha sido sumamente interesante esta última pregunta. Yo veo las cosas más positivas. Realmente, yo sé que tal vez no hay una disposición o un librito que me diga paso por paso de cómo va a beneficiar las empresas, pero yo creo que ya se está dando un paso de diferencia porque ya la ley lo contempla y entiendo que es totalmente extrapolable al sector salud, porque vuelvo y repito, no solamente somos generadores de desechos, de desechos peligrosos o biocontaminantes, sino que tenemos un cúmulo bastante interesante de desechos sólidos comunes que puede ser partícipe de cualquier tipo de incentivación en ese sentido. Lo que hay es que de seguir las buenas prácticas, como dice María Laura, para que esto se pueda replicar y poder tener esos beneficios. Ya para concluir, cada una de ustedes va a tener unos minutitos para una conclusión final de con qué ustedes quieren que el público se quede de mensaje puntual, con qué ustedes quieren que sea lo último que se le quede grabadito para que esto quede, que perdure. Cualquiera puede comenzar, no tengo... Yo puedo. Bueno, procede, No, procede. adelante, adelante, no se preocupe. Esto no es seniority, ni es por edad, porque yo No, soy no, ageless. para nada, para nada, Para nada, para para nada. nada. No, procede, Claudia. ¿Tú eres que estás en Colombia? Sí, yo Sí, estoy en correcto. sí. ¿Y qué estás haciendo allá, por cierto? Yo de curiosa. Yo soy abogada ambiental, entonces trabajo con una fundación que trabaja sostenibilidad de Medellín y también con Green Energy Dominicana como analista senior. Ah, Sí. ya, muy bien. Encantada. No, procede, sigue, sigue. Y yo creo que la ley básicamente nos sirve como digamos, como una plataforma para transformar nuestros hábitos, o sea, no solo la veamos como para el sector residuos, sino para todo, con nosotros como individuos, nosotros como ciudadanos, o sea, eso es una oportunidad para de verdad transformar cómo utilizamos los residuos, cuál es el ciclo de la vida, cómo podemos nosotros cambiar eso. O sea, yo creo que de verdad es como un llamado de atención, que sí es súper relevante, no solo para todas las empresas y todas las entidades jurídicas, sino también para los individuos y para identificar cómo los residuos impactan. Por ejemplo, nosotros como República Dominicana, que somos un país altamente vulnerable al cambio climático, cómo la transformación de los residuos puede mitigar efectos de cambio climático y puede llevarnos a la adaptación al cambio climático. Entonces yo creo que este es como un primer paso y que esta ley nos puede abrir los ojos a lo que significa. Ya hablando del sector de desechos hospitalarios, yo creo que es súper relevante porque el sector de desechos hospitalarios, y lo mencionaba María Laura como antes de empezar el webinar, tienen efectos en la dignidad humana y en la salud. Y aunque nosotros no veamos cómo se desechan todas las cosas, sí hay un proceso ahí como de dignidad, de que todo se debe desechar apropiadamente. Y más hacerlo en línea con la salud del planeta, me parece que es súper, o sea, que es lo más apropiado que podamos buscar. Entonces, ideas que creo que es súper importante destacar de la ley. Tenemos ahora la inclusión del principio de responsabilidad extendida, entonces de empresas que se encargarán del ciclo de la vida del producto desde el inicio hasta su disposición final, la reformulación de las competencias de las instituciones, el impuesto que están cobrando a todos los ciudadanos dominicanos, que creo que es importante que también estemos conscientes de que existe y de que afecta y de que debe ser utilizado de manera apropiada. La figura del fideicomiso que regula es que utilice ese dinero, esos montos de manera apropiada o que deberían. Y la creación de la figura del bono verde para financiar o refinanciar en totalidad proyectos verdes. Entonces yo creo que la ley trae a colación muchos puntos súper interesantes y que nosotros como ciudadanos debemos asegurarnos de que estos se cumplan, de que transformen nuestro panorama y que está también una ley de educación ambiental y de concientización. Sobre todo, creo que que para tener una implementación efectiva, la participación activa y consciente de la población es vital.
Y como decía Ginny, o sea, es importante denunciar, es importante vocalizar, es importante que hablemos de esto y que lo traigamos a la luz y que de verdad nos demos cuenta que los residuos es un problema de todos. Entonces, nada, ahí, muchísimas gracias. Gracias, Claudia, por esa conclusión y esas recomendaciones tan verdes como tú, tan pro a la sostenibilidad de todo en sentido general. Yo creo que esa básicamente es la línea, no solamente pensar en un área determinada, sino que esto sea sostenible a nivel integral. Ginny, te damos la palabra para que nos concluyas. Bien, bueno, ya Claudia fue muy completo todo lo que abarcó. Ya yo voy más al individuo. Si van a un sitio, pregunten. Yo unos meses atrás estaba donde una dermatóloga y vi que tenían los peligrosos y le dije, ¿dónde va eso? Y ella no sabía. No sabemos, no preguntamos. Y yo misma le dije, mira, es importante que tú sepas que es un gestor autorizado. O sea, uno tiene que estar consciente de que uno es responsable del conocimiento de dónde van nuestros residuos. Y voy a insistir que seamos parte de las denuncias, porque si no somos parte del problema. A la medida que cambiemos como sociedad, las cosas se van a facilitar. El ministerio no está ahí para cambiarnos a nosotros ni regularnos a nosotros. Nosotros somos los responsables. Entonces, quiero sencillamente acentuar la responsabilidad individual que cada uno de nosotros los dominicanos tenemos para seguir impulsando el cambio que necesitamos, que se vea realidad. Porque que conste, vuelvo a reiterar, yo que estoy en este tema hace más de 10 años, el cambio se está viendo. Y no voy a entrar en detalle, pero que conste que estamos viviendo una transformación en este país. Y cada individuo que se sume a levantar la voz va a ser parte de la solución que necesitamos. Gracias. Gracias, Ginny. De verdad, cada individuo suma definitivamente. María Laura, tienes la palabra. Bueno, qué compromiso me dieron de cerrar después de cerrar. Bueno, desde mi foco, ser eco de las buenas prácticas. Un tema donde todo es oscuro, donde nadie sabe nada y hay uno que lo hace bien. Yo digo que hay que celebrárselo y celebrárselo en grande. ¿Por qué? Porque ha vencido con todos los prejuicios, con todo, que si cumple o no con el marco legal, que si estoy ayudando al medio ambiente, pero si también estoy ayudando a la sociedad. O sea, rompió con esa nube de ignorancia que teníamos como país y lo puso en práctica de manera efectiva. Entonces, sí, como consumidores, en este caso como pacientes, si vamos a un centro de salud y vemos que realmente ese centro de salud está tomando las iniciativas, aplaudírselo. Y si tiene un botón de sugerencias y algo así, ponerle un comentario positivo, porque no todo es malo. Si realmente claro, esa entidad, usted entiende que cumplió, que aparte que le hizo buen servicio, también es responsable, no solo con el medio ambiente, sino con la sociedad, decírselo. Porque es un punto donde ese departamento que se encarga de eso puede tener más auge y puede llegar a ser más representativo en la toma de decisiones de ese centro de la salud. Entonces, todo eso lo tenemos nosotros como consumidor, en este caso como paciente, en esa responsabilidad extendida. Porque no todo hay que dejárselo al gobierno, ni todo hay que dejárselo al centro de la salud. O sea, nosotros también como consumidores tenemos un rol en exigir un servicio de calidad. De verdad que has dado en un tema muy importante que para mí me impacta mucho porque como yo soy de la parte hospitalaria, sí es verdad que cae muy bien cuando estás haciendo las cosas bien ser reconocida como tal. Yo para culminar, solamente aparte de agradecerles evidentemente que nos transmitieran un poquito de su experiencia y de su conocimiento en cada una de sus áreas, quiero enfatizar algunos temas que ustedes han puesto en boga en cada una de sus exponencias. Lo primero es la importancia de que las entidades entiendan la importancia de segregar y ser corresponsable, no solamente desde el momento de la generación del residuo, sino hasta la disposición final y que de verdad
se haga una gestión integral, tanto desde el hospital como las personas que manejan todo el proceso de transporte externo. Eso es una de las cosas. Lo segundo que quiero enfatizar, que fue muy de la mano con el tema que abordó Ginny, cada uno de nosotros aporta, cada uno de nosotros es responsable, y dentro de una gestión hospitalaria no solamente el personal que limpia, el personal o el enfermero, que es que básicamente tiene la línea de asistencia, la primera línea de asistencia y que maneja esos residuos, son responsables de hacer una buena gestión, sino que el médico, el administrativo, la persona que limpia, todos que estamos dentro del mismo paciente, todos somos responsables de cómo poder hacer una buena gestión y hacer que el mundo, que la sociedad, que la comunidad tenga un planeta un poquito más verde. Y por último, dar un llamado de atención o ser un poquito más enfático las instituciones estatales, las instituciones que nos deben fiscalizar, para que sean un poquito más activos en el tema de la fiscalización, porque algunas veces no es disposición de no querer hacer las cosas o no tener recursos, también es mucha falta de orientación, mucha falta de conocimiento de cómo gestionar debidamente esos desechos hospitalarios. Y yo creo que ahí nuestras instituciones deben velar no solamente por fiscalizar y sancionar, sino también por orientar, instruir, educar a nuestra población para que esto sea más llevadero y podamos hacer las cosas de una manera más integral, un poquito más de colaboración más que de sanción. Entonces, gracias a todos los participantes, gracias a Ginny, María Laura, Claudia por hacer ese sacrificio, porque Claudia ahora mismo está en España, es decir, que tiene 6 horas de diferencia y está desvelada, pero el compromiso y su responsabilidad es muchísimo más, bueno, y su amor verde, que siempre la vivo relajando con eso, su amor green, es muchísimo más fuerte que las diferencias de horario. De verdad que gracias. Esto va a estar colgado próximamente en nuestro canal de YouTube de Gestionando Salud, y para que puedan consultarlo. Las preguntas que han hecho los participantes realmente han sido todas respondidas por nuestros panelistas de manera simultánea, pero una que me llamó mucho la atención porque desconocía era el tema de que ya existe un reglamento de implementación sobre esta nueva ley que salió ahora en el 2021, y ahí está inclusive las informaciones que Ginny puso, también está lo que comentó sobre la línea verde, también están las informaciones del lugar, es decir que nos vamos muy empoderados y muy educados sobre el tema, y espero que esta no sea el único panel o la única oportunidad que tengamos para hablar del tema, porque todavía nos falta mucho por aprender, todavía falta mucho por hacer, y yo creo que se puede hacer nuevamente cosas muy interesantes con ustedes como panelistas. Gracias de verdad por la participación y quedamos abiertos a cualquier sugerencia o tema que estén interesados en esa tesitura para ver cómo Gestionando Salud puede ir moldeando cositas y contar con su red de informantes y panelistas talentosísimos como Ginny, María Laura y Claudia, que nuevamente lo involucro y forman parte de esto. De verdad que muchísimas gracias por todo su tiempo.